Muy buenos días, compañeros. Nos encontramos el día de hoy reunidos desde el equipo de capacitación. Les damos la bienvenida para la capacitación sobre transformación digital y cibercultura con nuestro superponente, el profesor Winder Osorio. Aquí está con nosotros acompañándonos. Le doy la palabra. Gracias a todos. Hola Fernanda, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a esta charla, a esta conferencia, a esta reunión donde vamos a aprender mucho sobre el tema de análisis de datos, que es la reunión que nos lleva el día de hoy. Voy a presentar la diapositiva que he preparado. Denme un segundo, por favor. No sé si se puede ver. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, Listo, señor. listo. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a ver el tema de análisis de datos. Es un tema muy importante dentro de todos los rubros y de todas las empresas que encontramos alrededor de todo el mundo. Y inclusive con el tema de Big Data, inteligencia artificial, la analítica de datos se hace presente incluso en sectores que no imaginan, un sector agropecuario, en sectores de cultivo, en clínicas, etcétera. Es un eje transversal para poder obtener valor de los datos que generamos constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a presentar rápidamente. Creo que Fernanda ahí lanzó como un currículum para que me conozcan. Rápidamente, mi nombre es Wender Osorio, soy peruano de nacimiento, pero con corazón colombiano. Estoy aquí en Colombia ya hace 5 años. Mi formación, pues soy ingeniero industrial y de sistemas. Tengo una especialización en Business Intelligence, Business Analytics, Big Data. También tengo otra especialización en gestión de proyectos y estoy certificado en la norma COPC, entre gestiones, gestión de calidad, workforce y business intelligence o inteligencia de negocio. Mis últimos cargos han sido como jefe regional dentro de una empresa, jefe regional de business intelligence, business analytics, también fui director de eficiencia operativa y finalmente pues estoy fundador de Winder Osorio y Data Master School, que son, ya les voy a hablar más adelante si queda el tiempo para poderles explicar para que puedan ver algunos cursos gratuitos, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, ¿qué es el dato? Vamos a ver que es un aspecto muy importante dentro de la analítica de datos. De aquí inicia todo. Entonces tenemos que entender qué es el dato, cuál es el procesamiento de la información o cuál es el flujo de ese procesamiento de información. Tenemos que ver qué es Business Intelligence o inteligencia de negocios y vamos a ver también el proceso ETL, que son una de las metodologías que se utilizan para poder convertir datos en información relevante para la toma de decisiones. Todo el mundo, los que están conectados aquí, tomamos decisiones a cada momento. Entonces, de igual manera, se repite ese proceso, pero en un entorno digital tecnológico para la toma de decisiones. Luego vamos a ver el proceso de Business Intelligence y Business Analytics, que viene a ser la inteligencia de negocios y la analítica de negocios. Vamos a ver introducción a análisis de datos y bueno, vamos a ver algunos ejemplos también de cómo se hacen estos informes. ¿Listo? Bien, ¿qué es el dato? Es la pregunta. Muchos dicen el dato es igual a información, el dato es, son informes, y en realidad el dato viene a ser la parte fundamental de la información. El dato no es información, el dato es parte de la información. Un conjunto de datos ordenados crean información. El dato como tal no me dice nada. Yo puedo decir 33 y no sé si es una edad, no sé si es una medida, no sé si es una calle, no sé. 33 no me dice nada, pero si a ese 33 yo lo agrupo con la etiqueta edad o lo agrupo con la etiqueta calle, entonces yo ya sé que ese es un número de una calle o es un número de una edad o de un peso, etcétera, ¿no? Entonces, el dato es la unidad mínima de la información, sin contexto ni significado por sí sola. O sea, no significa nada el dato. Es como tal. Rojo, puedo decir, no sé si rojo, ¿en qué contexto? Rojo es un dato, pero no sabemos en qué contexto para poder extraer una información de ahí. ¿Listo? Tenemos tipos de datos estructurados, que como ustedes han visto, de repente hacen una tablita en Excel
Ese es un dato estructurado porque tiene filas y columnas, ¿no? Tiene filas y columnas, es un dato estructurado. Tiene columnas con los nombres y tiene las filas que son los registros, ¿no? Tenemos datos también no estructurados, que son, por ejemplo, imágenes. Ya hablando del tema de Big Data, los datos no estructurados son imágenes, videos, PDFs, documentos, etcétera. No es una tabla estructurada, son datos que tienen diferente estructura. Una imagen tiene una diferente estructura que un video y un video tiene una diferente estructura que un correo electrónico, por ejemplo. Son datos o son tipos de datos que tienen diferente estructura, por eso no son estructurados. Y los semiestructurados ya son algunos documentos eh, que pueden estar estructurados de alguna manera y pueden cambiar en el tiempo, como por ejemplo los archivos JSON, que son archivos que se utilizan en Big Data para poder generar o para poder consolidar los datos. Así como ustedes en Excel consolidan datos, ¿no? En su hojita van colocando datos debajo, pero van bajo una estructura. En los semiestructurados tienen esa estructura, pero de repente se puede generar una columna más y eso no hace que salga un error, por ejemplo, sino que se va almonando de manera dinámica. Hay formato de datos, hay datos numéricos, por ejemplo, numéricos enteros que podrían ser la edad de una persona, porque cuando tú le preguntas la edad de una persona, no te dice, tengo 24.5, ¿no? No te dice la edad como tal, 24 años, 25, etcétera. Y los numéricos float o decimales, que se les dice, son ya los que tienen, pues, decimales, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, 37.05. Ese es un numérico decimal. Hay variables categóricas, que son las variables que estructuran una categoría. Por ejemplo, una etiqueta de casado, viudo, etcétera, ¿no? Soltero. Y el formato de datos de texto, que como tal puede ser un alfanumérico o un texto como tal. Cuando digo que es alfanumérico, quiere decir que está combinado el texto con números, ¿no? Por ejemplo, un código C001 viene a ser un tipo de dato, un formato de datos de texto. ¿Por qué? Porque tiene una letra, ¿no? Y también los formatos de texto de imágenes. ¿De acuerdo? A ver si pueden apagar su micro, por favor. Entonces, voy a realizar una analogía con respecto a este tema del dato. Quiero que se imaginen, y para esto quiero que se imaginen, que están en un día caluroso. Están en un día caluroso caminando, les ha tocado ruta, están caminando, y tienen mucha sed porque es un día caluroso, ¿cierto? Tienen mucha sed. Entonces ustedes miran a la calle del frente y ven un letrero grande que dice, pues, bueno, hay una persona que está acalorada, está sudando, pero está bebiendo una gaseosa de color negro, ¿no? Una bebida gasificada de color negro, que está sudadita, se nota que está fría la bebida, ¿no? Y ahí dice, compre ya, inclusive dice el precio, ¿no? De esa bebida, y tú te das cuenta que debajo de ese cartel hay una tienda. Todo lo que tú estás mirando son datos. Estás mirando, tú primero tienes una necesidad, ¿no? Estás con calor, tienes sed, estás caminando, al frente ves esa bebida gasificada de color negro que se ve que es rica y refrescante, entonces ya estás trayendo a tu mente o a tu cerebro datos, una bebida, ese es un dato, está fría, es otro dato, ¿no? Hay una chica que está similar como tú, una persona que está bebiendo, es otro dato. El color rojo de la bebida, o sea, de la marca de la bebida, te da confianza porque ya lo has visto esa bebida. Recuerdas el sabor que tiene esa bebida porque alguna vez la has tomado. Entonces, con todos esos datos, ¿no? Y ves el precio ahí, ¿no? Entonces, con todos esos datos comienzas a ordenar tu cerebro y comienzas a sacar información de esos datos. ¿Qué información puedes sacar? Que esa bebida se vende en esa tienda y está a tal cantidad de precio. Has ordenado los datos que lo has visto dispersos en esa publicidad, lo has ordenado, lo has interpretado para ti
¿no? Mira el proceso que está pasando en tu cabeza ahorita y que pasan a cada momento, ¿no? Entonces, ves ese letrero, esa publicidad, interpretas los datos que están ahí, la bebida está fría, lo toma una persona que tiene sed, el color rojo me hace ver de que es amigable y aparte que lo he visto en televisión, el precio, interpretas que ahí venden esa bebida. Y tú estás con la necesidad de la sed y tienes que tomar una decisión con respecto a los datos que has visto y a la información que has generado. ¿Cuál es la decisión que tomas? Y ir a comprar la bebida para refrescarte. Así como actúa tu cerebro en milésimas de segundos, ese comportamiento del proceso del llevar el dato hacia la información para la toma de decisiones es lo que hace que internamente hayas hecho un análisis de datos dentro de tu cabeza y no te has dado cuenta. Y así como sucede eso, ocurre en cada momento que tomas una decisión en tu vida. Hay algunas decisiones que son erróneas, obviamente, porque de repente no has contemplado la cantidad de datos necesarias que debes tener para poder tomar una decisión correcta. O quizá has tomado buenas decisiones porque has tenido todas las variables o todos los datos para poder tomar esa decisión de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la analogía que quiero que interprete porque hacia ese proceso vamos a llegar. Entonces, sí se está viendo la presentación, ¿no? A ver en el chat si me pueden corroborar Sí, si se ve la presentación. Ah, listo, sí, sí, muchísimas señor. gracias. Entonces, ¿cuál es el proceso del dato a la información? Y esto quiero que se lo graben bien porque es lo que hacen ustedes todos los días y que más adelante ustedes van a poder identificar cuando hagan de repente un informe en Excel, un informe en alguna aplicación como Power BI, por ejemplo, o Looker Studio o Tableau, diferentes herramientas que ya les voy a explicar cómo funcionan. Entonces, para empezar, la base de todo es el dato. Haces una encuesta y quieres sacar información para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que haces? Tomas datos de la encuesta. Rellenas la encuesta, de repente manual o digital, y ya cuando la gente comienza a ingresar sus datos, tienes un banco de datos o una fuente de datos. El dato como tal no te dice nada, ¿de acuerdo? Luego que tú tienes los datos, lo comienzas a procesar. Procesas los datos, procesas, ¿no? Y cuando hablo de procesar, quiere decir que voy a consolidar los datos, va a pasar por un proceso de transformación porque lo tengo que ordenar esos datos. De repente una persona me puso el correo @g cuando debería ser Gmail, o de repente esa persona no rellenó los datos necesarios, o de repente hay una persona que rellenó 2 veces la encuesta. Entonces se tiene que eliminar datos duplicados, se tiene que eliminar registros que están vacíos, o se tiene que comenzar a añadir a los registros vacíos algún número, ¿no? Por ejemplo, tienes una columna de edad y ves que hay una persona que no ha colocado su edad y necesitas hacer cálculos con la edad, no es que lo vas a eliminar el registro porque no tiene edad. Lo que normalmente se hace es que se saca un promedio de las edades de todos y se coloca en el campo que está vacío. Eso no te va a afectar nada, porque a las finales vas a hacer operaciones en promedios con esas edades. Entonces se ordenan los datos, se eliminan columnas de repente que no se necesiten, se eliminan registros duplicados o filas en blanco, totalmente en blanco, que no te generan valor, se procesa y todo eso se convierte en información porque ya lo tienes ordenado. Es más, lo podrías colocar en una tabla dinámica o en un gráfico eh, para que se convierta en información. O sea, toda esa data que tienes en un Excel finalmente se convierte en información. Y esa información hace que yo entienda mi negocio, ¿no? Si yo hago esas encuestas y quiero saber qué piensa mis clientes de mis productos, con la información yo ya puedo saber qué es lo que piensan. Si sus comentarios o su apreciación es positiva o negativa. Entonces ya con la información yo conozco el pasado, de lo que está pasando dentro de mi empresa o de mi negocio o de la empresa donde estoy trabajando. Pero todo parte del dato. El dato lo proceso, saco información y hasta ahí ya conozco
el pasado o la historia de mi negocio. Luego de eso, mira qué potente es saber cómo funciona mi negocio, qué cosa es cuáles son los patrones que he encontrado, conozco. Entonces, cuando yo ya conozco constantemente cómo actúa mi negocio, me lleva a una evolución que se le denomina el conocimiento. Con la información que tengo, lo interpreto, comienzo a saber cómo funciona mi negocio, comienzo a saber cuáles son los puntos importantes, cuáles son los puntos que estoy dejando de lado y tomo conocimiento de mi negocio con los datos que he procesado. Luego de eso, ya me puede ayudar a la toma de decisiones. Porque cuando ya conozco, yo me vuelvo sabio. ¿Sabio de qué? De los procesos de mi negocio. Y como ya soy sabio del proceso de los negocios, yo puedo tomar decisiones acertadas con base a los datos, ¿no? Y cuando tomo decisiones, puedo realizar estrategias para poder mejorar mi negocio o para poder mejorar mi flujo. ¿De acuerdo? Entonces, esta pirámide, tómenle foto, no sé si por ahí le voy a compartir la presentación a Fernanda para que de repente se les haga llegar, no sé. Y o tómenle un pantallazo para que vean que este es el proceso de lo que ustedes hacen todos los días. Entonces, la pregunta es, dentro de las decisiones que yo tomo en mi cabeza, ¿estoy siguiendo este proceso? O evito este proceso del procesamiento y de frente voy a la información. O sea, tengo los datos como tal, pero de repente me evito esta parte de procesamiento y lo paso de frente a información y desde ahí ya estamos mal, porque si yo no ordeno, yo no proceso los datos, yo no los organizo, yo no elimino datos que no me son relevantes, ¿cómo voy a poder tomar una buena decisión o una buena información? ¿O cómo puedo tener un buen conocimiento si mis datos están corrompidos o están sesgados de repente? Entonces, esta es una estructura de un proceso de toma de decisiones, no solamente en procesos digitales o tecnológicos, sino también en el proceso diario que nosotros tomamos decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, llevando todo esto, ¿qué es inteligencia de negocios o qué es Business Intelligence? Bueno, Business Intelligence es un proceso y tecnología para recopilar, almacenar, analizar y visualizar datos con el fin de mejorar la toma de decisiones. Entonces, ya hablando netamente del proceso tecnológico o informático, Business Intelligence se utiliza en las empresas para poder obtener insights estratégicos o patrones estratégicos que nosotros a simple vista no podemos ver. Eso es lo que hace Business Intelligence. Recopila los datos que tienes en tu empresa, en tu negocio, donde estés trabajando, los organiza, los ordena, como vimos en el proceso anterior, los ordena, los almacena para que estén bonitos y gorditos ahí los datos, ¿no? Los datos estén, de los datos que hemos encontrado en Excel todo pues desordenado, hago un proceso y los ordeno en una tabla, los ordeno en una base de datos muy bonita, donde está todo estructurado solamente para coger y hacer los gráficos ya de manera correcta, sin interrupción, sin datos sesgados, sin nada, ¿no? Entonces, con esa data correcta, los altos mandos toman decisiones. ¿Por qué? Porque ya pasó un proceso de limpieza de datos, ya lo ordenaron, ya vamos a encontrar, vamos a entrar a la etapa de encontrar esos patrones que nosotros a simple vista no podemos identificar. ¿Para qué? ¿Para qué encontramos esos patrones? Para poder tomar decisiones de manera correcta. Actualmente hay muchas empresas grandes y no es por intuición, sino es por toma de decisiones correctas, por números. Y acá quiero un poco enfocarme a que ya sabemos que las personas no son números, pero los comportamientos de las personas tienen patrones, ¿no? Por ejemplo, si una persona va mucho al baño, sabemos que tiene un patrón de comportamiento en esas horas que me pueden reducir las horas de trabajo dentro de una empresa. Son patrones que yo puedo indicar de que esa persona al mes se pierde por ir al baño 2 horas y media de trabajo, ¿no? Entonces son patrones que yo puedo tener gracias a los datos. Otro, para el tema de seguridad en salud en el trabajo, por ejemplo.
Sabemos que no se puede anticipar un accidente, pero podemos preverlo, no de manera reactiva cuando ya está, sino de proactiva antes de que suceda. ¿Cómo lo hacemos? Con datos. Sacamos una lista, un listado de en qué áreas ha ocurrido la mayor cantidad de accidentes, qué tipo de accidente ha sido, si ha sido un accidente casual o un accidente por responsabilidad del usuario, ¿no? Entonces, podemos prever, si hay una área que normalmente todos los meses tiene muchos accidentes, podemos prever esa área que ya no ocurran accidentes en los próximos meses. ¿Cómo? Tomando decisiones y estrategias. ¿Y cómo las voy a tomar? Con la data que tengo. ¿Me dejo entender? Y así ocurre en cualquier rubro. Para poder hacer Business Intelligence se necesita de un proceso que se llama ETL. Este proceso significa extraer. ¿Extraigo qué? Datos, obviamente. Los transformo, o sea, cojo esos datos y los ordeno, le quito los duplicados, le quito las columnas que no me agregan valor, lleno datos que están faltantes, estandarizo datos, etc. Para luego cargarlo, ¿no? ¿Por qué el profesor dice ETL y al final dice una C? Porque ETL en inglés significa extract de extraer, transform de transformar y load de cargar. Lo estoy traduciendo al español, ¿no? Extraer, transformar y cargar. ¿Dónde lo cargo o dónde lo guardo? En una base de datos que sea netamente y que esté netamente limpio. Yo puedo tener en esta parte extraer datos que están sesgados, datos duplicados, datos desorganizados. Los transformo, los ordeno y no lo voy a volver a regresar a la misma fuente porque sería no haber hecho lo mismo, porque lo regreso a donde está el caos. Cuando ya lo transformo, lo guardo en una base de datos para que esa data esté ahí bien bonita, esté pulida, ¿no? Para que de ahí yo pueda recién hacer los informes, etcétera. ¿Vale? El proceso de Business Intelligence y Business Analytics es un proceso bastante largo, pero Business Analytics, o sea, la analítica de datos, no puede existir si es que antes no hay un proceso previo de Business Intelligence. O sea, profesor, usted lo que quiere decir es que Business Analytics no existiría si no está Business Intelligence. Así es correcto. Para que haya un proceso de Business Analytics, tiene que haber un proceso previo de Business Intelligence. Y acá les voy a explicar cómo funciona ese flujo. En el tema del Business Intelligence, nosotros tenemos esta primera etapa, que son las fuentes, donde extraemos los datos. Entonces, ¿qué fuentes tenemos? Podemos tener un CRM donde exporto los datos, un sistema SAP donde también exporto los datos, o puedo ya tener Exceles, ¿no? Donde tengo mis datos ahí, o en archivos de texto, cualquier fuente que nos genere datos. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo los datos, los transformo. Cuando hablo de transformar, eh, estoy hablando de añadir datos, eliminar datos o actualizarlos. Creo que Wilmar Orlando Arias tiene una pregunta. Adelante, Wilmar, te escucho. O se te escapó el dedito porque tienes la mano levantada. Listo, creo que no tiene preguntas. Listo, muchachos. Entonces, en la parte de transformación, estos datos que nosotros hemos recopilado en las fuentes, las transformamos. Añadimos registros, eliminamos duplicados o eliminamos filas donde hay datos vacíos y actualizamos, donde podemos nosotros estandarizar datos. ¿Qué quiere decir estandarizar? Que, por ejemplo, si yo tengo una columna donde debe ir venta y no venta, etiquetas de venta y no venta, y me aparece N o me aparece B, etcétera. Entonces, eso de ahí lo puedo yo estandarizar. Si es una B, debería decir venta. Entonces, lo estandarizo, lo actualizo cada registro, ¿no? O sea, en pocas palabras, ordeno toda la data. ¿Por qué la tengo que ordenar, profesor, si viene de una fuente de un CRM o viene de un Excel? Porque de repente en ese Excel hay columnas que tú no necesitas. ¿Y para qué me voy a traer todas las columnas si solamente de las 100 columnas que hay en el Excel solamente necesito 5? ¿Para qué voy a cargar mis datos de
de las 100 si necesito solamente 5 columnas? Sería algo ineficiente. Por eso se transforma. ¿Por qué transformo, profesor, si estoy bajando un CRM? Otro, porque de repente hay valores duplicados. Entonces, ¿para qué me va a servir valores duplicados si yo lo que quiero son valores que está ordenados de una manera únicos, ¿no? O de repente hay datos que están en vacío. ¿Para qué voy a querer datos vacíos? Entonces, todo eso se ordena en esta etapa. Luego se guarda todos esos datos que yo he transformado, que los he ordenado bonitos, se guarda en un data warehouse, que significa un almacén de datos. Se guarda en un almacén de datos, ¿no? ¿Qué es un almacén de datos? Un repositorio donde guarda tus datos, que puede ser en un Excel, puede ser en un SQL, si ya es un poquito más avanzado, o puede ser pues otra base de datos grande, ¿de acuerdo? Pero se guarda de esa manera. Y acá hay un aspecto muy importante, porque acá dice Data Warehouse donde guardo todos los datos. Pero para hacer un informe, esto yo lo tengo que segmentar en datasets. ¿Y qué son datasets? Son conjuntos de datos. Por ejemplo, si yo en una empresa soy un analista de Business Intelligence, soy un analista de datos, cojo de SAP, cojo todos los datos, ¿no? Jalo todos los datos para ordenarlos y los guardo en un data warehouse. Si a mí me piden un informe de ventas, escucha bien muchachos esta parte, si a mí me piden un informe de ventas, yo de SAP traje todas las áreas, ventas, contabilidad, atención al cliente, finanzas, compras, traje todo. Acá en este Data Warehouse yo he colocado todos los datos. Pero si a mí me pide un jefe de ventas su informe de ventas, ¿le haría su informe de ventas con todos esos datos donde están todas las áreas? Por supuesto que no, porque ahí entra el tema de la seguridad de información. Si una persona de ventas me pide un informe, yo no le puedo dar todos los datos. Le tendría que dar los datos correspondientes a su área. Si es de ventas, le tendría que generar un informe solo de ventas. Si es de compras, le tendría que generar un informe solo de compras. Porque ¿de qué le interesaría al de compras ver la data de ventas? Ahí podría haber un robo de información. Entonces, para evitar eso, existen los datasets. ¿Y los datasets qué son? Son filtros que se realizan. Por favor, los micros, me ayudan con los micros. Entonces, los datasets sirven para poder filtrar del data warehouse. Entonces, el data warehouse lo filtro y este icono que vemos acá será de ventas, la parte de datos de ventas. Este otro dataset que está acá será de compras. Este otro dataset que está acá será de finanzas. Entonces, cuando yo haga el informe, simplemente le doy acceso al dataset y no le doy acceso al data warehouse donde está toda la data. ¿Sí me dejo entender? Ahí aplicamos seguridad de información para que áreas no vean la data diferente. Y obviamente, dentro de la configuración del informe, tendrán que estar matriculadas las personas que solamente pueden ver ese informe. No todos pueden ver el informe, porque ahí también se cumple una regla de la seguridad de información. Por ejemplo, ¿de qué le o sea, qué le aportaría a un vendedor ver datos de ventas a nivel de gerencia? No le agregaría valor. Él debería ver un dato, un informe de datos estadísticos de su gestión, no del tema de gerencia o jefatura de ventas, que son otro tipo de KPIs. Me dejo entender. Ahí se aplica la seguridad de información dentro de los datos y dentro de la, de, de la seguridad sensible, inclusive de los datos, ¿no? Que es otro tema muy importante. Entonces, una vez que ya tengo almacenado los datos y que lo he segmentado, o sea, lo he filtrado para cada área, ahí recién yo creo informes. Entonces, hago este informe, me piden de ventas, entonces ya no voy al data warehouse, no voy a dónde, al dataset, ¿no? Y estos informes se pueden ver tanto en computadoras como en smartphones, en tablets, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera parte es la parte de la inteligencia de negocios. Y mira cómo hemos recorrido desde las fuentes, las hemos transformado, los hemos guardado, los hemos dividido en diferentes áreas y recién con esa división de áreas estamos haciendo los informes para cada área.
Y obviamente dentro de cada área están los roles, las matrículas de los permisos para las personas que van a ver esta información, ¿no? Entonces, esta es la base para lo siguiente, que viene a ser el Business Analytics. Entonces, una vez que yo ya he creado mis datos, los he ordenado muy bonito, entro a una fase de exploración. ¿De exploración de qué? De estos datos. O sea, voy a apuntar aquí con puntero. O sea, yo no voy a hacer la exploración de estas fuentes porque están desordenadas. Voy a hacer la exploración desde aquí. ¿Por qué? Porque estos datos ya están ordenados. Entonces hago la exploración del Data Warehouse, inclusive puedo hacer la exploración de la visualización, pero me baso en esta etapa del Data Warehouse donde están los datos ordenados para hacer la exploración. Luego de eso, una vez que hago la exploración, comienzo a identificar patrones. Y esta parte es muy interesante porque acá en Data Warehouse yo puedo hacer gráficos y todo, pero todavía sigo sin entender qué me quieren decir esos gráficos. Entonces los patrones se vuelven de esta manera. Hay datos todavía desordenados, a pesar de que yo le he ordenado para la visualización, pero para un tema de analítica de datos puede estar desordenado. Entonces yo comienzo a hacer veo que estos datos están ordenados, pero desordenados para Business Analytics, los agrupo bien bonito y los comienzo a ordenar ya por clasificación de patrones. Acá están ordenados de manera, pues, en datos, sin duplicados limpios, pero acá los ordeno de manera para encontrar patrones. Y podemos ver de que acá hay una línea de colores con diferentes formas, ¿no? Primero está el cuadrado, luego está el hexágono, creo que es, el círculo, ¿no? Y se repite, cuadrado, hexágono y círculo. En la siguiente solamente encontramos la mitad, que son cuadrado, hexágono y círculo de otro color, del color celeste. Acá encontramos el mismo patrón. Y acá encontramos el mismo patrón, pero de diferente color. Pero me faltan estos datos para poder predecir. Pero como ya vemos que acá arriba ha habido un patrón que se repite, entonces podemos deducir que acá también se va a repetir. Y ya encontramos la predicción de los patrones, ¿no? ¿De dónde? De la exploración que hicimos del Data Warehouse de la data que está ordenada. Entonces, finalmente, cuando hemos encontrado los patrones, nosotros podemos hacer análisis descriptivo. ¿Y qué es el análisis descriptivo? Saber qué es lo que está pasando con mis datos, ¿no? Desde la exploración encontramos análisis descriptivo, qué es lo que pasó, análisis prescriptivo, qué es por qué pasó. Podemos hacer un análisis predictivo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y a eso se le llama estadística inferencial o predictiva, que es lo que muchos están buscando ahora, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar, cuánto voy a vender el próximo mes, cuánta gente necesito para mi empresa para no contratar a más personas o que no se vayan más personas, ¿no? Entonces, ahí entra, ese es el enfoque, ¿no? Desde el Business Analytics a Intelligent al Business Analytics. Pasa por todo ese proceso para poder llegar a tomar una buena decisión y, ¿por qué no, predecir el futuro? Y todo esto también aplica el tema de Big Data. Big Data es lo mismo, pero en grandes cantidades de datos. Y cuando hablamos de grandes cantidades de datos, estamos hablando de tres comportamientos que han salido estos últimos años a raíz del Internet, que viene a ser el primer punto, que es el Internet de las cosas, que viene a ser todo lo que hacemos en Internet. Si yo cojo un celular y estoy ahí digitando, ¿no? Estoy ahí viendo mi Facebook, viendo todas mis redes sociales, estoy generando datos. Entro a una aplicación de taxi como Uber, Cabify, etcétera, estoy generando datos de mi comportamiento. Entro a ver una película en Netflix, Prime, Disney. Estoy generando patrones de comportamiento de qué cosa es lo que me gusta ver, en qué horario lo estoy viendo. Entro a una aplicación de comida, estoy dándole mis datos a esa aplicación para que sepa qué es lo que me gusta comer. Y así podría decirte muchas cosas de tus
aparatos inteligentes que tienes en casa. Smart, smartwatch, un smartphone, smart TV. Ahora ya hay cocinas inteligentes, refrigeradoras, aspiradoras. Todos esos aparatos que están conectados a Internet generan datos, pero no generan datos por las puras, porque pasan por todo este proceso para que finalmente conozcan tus patrones. Acá está. Ves Internet, ves Netflix, sacan las fuentes de datos de Netflix, tus datos, los transforman, los limpian, los guardan, lo exploran, sacan patrones y sacan decisiones a través de tus datos. Ejemplo, no sé si ustedes en Netflix han llegado a ver House of Cards, esa serie. Esa serie fue creada con Big Data. Sacaron todos los datos de la gente, cuáles eran sus preferencias, qué autores eran los que más veían, cuál era la trama que más veían, en qué horario se hacían. Y con todos esos datos sacaron los patrones e hicieron esa serie, House of Cards. Y fue un éxito, solamente basándose en datos. Luego está el cloud computing o el Internet donde sea y cuando quiera, que es en la nube, ¿no? Donde guardas tus archivos. Por ejemplo, si hablamos de Amazon Web Service, que es una nube donde almacenan tus datos, donde haces proyectos de inteligencia artificial, se está generando datos. Desde que tú cuelgas en un Google Drive tu Excel, tu Word, ya se están generando datos en qué momento te conectas, en qué momento, qué estás guardando, qué aplicación estás utilizando más, etcétera. Toda esta generación de datos, que son miles de millones, porque en un minuto se pueden subir en YouTube como 500,000 videos, en un minuto en Instagram se suben como más de 2 millones de fotos, etcétera. Con todo eso, pasa el proceso de Big Data. De igual manera, pero en grandes cantidades. Y en tiempo real. El Business Intelligence de repente no es en tiempo real. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura para poder hacer eso. Pero en Big Data sí es en tiempo real. Lo que tú estás viendo está pasando todo este proceso que está encima en tiempo real. Imagínate la capacidad de procesamiento que se está realizando con todo esto. Entonces, ¿qué es analítica de datos, profesor? ¿No? Ya hemos pasado todo ese proceso. ¿Qué es analítica de datos? Bueno, la analítica de datos es un proceso y una tecnología para recopilar, almacenar datos, visualizar datos con el fin de mejorar decisiones, al igual que el Business Intelligence, pero acá agregaría un punto más, que es el descubrimiento de los patrones, como lo hemos visto. ¿Qué tipos de analítica de datos hay? Hay la descriptiva, que quiere decir que qué pasó, necesito los datos para saber qué pasó. La segunda es la diagnóstica, que es por qué pasó. O sea, ya conozco qué pasó, pero ¿por qué pasó? Ahí ya entra un poquito a ver los insights o patrones. La predictiva es qué pasará. Ya sé lo que pasó, ya sé por qué pasó, y con todos esos datos históricos voy a saber qué va a pasar. Y finalmente, la prescriptiva, que viene a decir qué se debe hacer para que no pase. Por ejemplo, si yo aquí con todos estos datos voy a predecir que el próximo mes en mis ventas me va a ir mal, la prescriptiva me dice qué debo hacer para que no me vaya mal. Aquí ya entra temas de toma de decisiones, estrategias, procesos inteligentes, etc. Pero estos son los 4 enfoques de los tipos de analítica de datos que hay. Yo sé que todos hacemos esta primera, la prescriptiva. ¿Qué pasó? Y nos quedamos ahí. Tenemos un informe que ahorita vamos a ver y vamos a ver qué pasó. Ah, mira, vamos bajo en ventas. El día más bajo en ventas fue este. La persona que menos vendió fue esta. ¿Qué pasó? Ya sabemos qué pasó. Pero ahora descubrir por qué pasó, ¿no? ¿Por qué fulanito vendió menos? Hay que ir a ver por qué vendió menos. ¿Por qué en este día vendimos menos? Tenemos que saber por qué vendimos menos en ese día. Una vez que ya sabemos eso, podemos hacer la predictiva con todos esos datos. ¿Qué me depara el futuro? ¿Voy a llegar a mi objetivo de ventas o no? Si voy a llegar, espectacular. ¿Qué debo hacer para seguir yendo hacia ese futuro? Y si no voy a llegar, ¿qué voy a hacer para no ir a ese futuro? ¿Se dan cuenta? Entonces, y todo eso se hace con los datos. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para poder hacer business intelligence y por ende la analítica de datos? Primero,
la clásica, la segura que todos conocemos, Excel. Muchachos, Excel es un programa muy fuerte y muy robusto si quieres hacer analítica de datos. Se puede hacer con Excel. De hecho, tiene otras herramientas como Power Pivot y Power Query que nos ayudan a poder administrar más cantidad de datos y poder hacer transformaciones para que no sean manuales. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que cogen un archivo que les manda su jefe y sobre ese archivo comienzan a eliminar columnas, a completar campos y se demoran como 2 horas haciendo eso para que después al final hagan su tabla dinámica y muestren el resultado y al día siguiente van a hacer lo mismo y así todos los días de manera manual. Entonces, hay una aplicación, una extensión dentro de Excel que se llama Power Query. Y en Power Query encontramos que solamente con hacer un proceso, si tú tienes tu base de datos donde tienes que eliminar filas, columnas, reemplazar valores, etcétera, lo puedes hacer en Power Query una sola vez. Y con eso, si mañana viene el mismo archivo con nuevos datos, simplemente con un F5 eso se actualiza, sin que le estés metiendo manualmente. Entonces, Power Query es para poder transformar datos, Power Pivot para poder almacenar grandes cantidades de datos y trabajar con medidas. Pero luego viene ya la evolución de Excel que viene a ser Power BI. Y Power BI, como bien lo dice su nombre, Power BI, que es Power Business Intelligence, sirve para hacer visualizaciones profesionales con modelado de datos, con estructuras de medidas o campos calculados profesionales. No es lo mismo que Excel, porque en Excel se usan funciones, pero en Power BI se usan funciones DAX. Y luego tenemos Looker Studio. Looker Studio viene a ser una, también un programa de visualización de datos, pero en la nube. No necesitas instalarte nada, es gratuito. Y a diferencia con Power BI, Looker Studio es gratis, inclusive para mostrar datos. Tú le mandas un link a una persona con Looker Studio y lo va a poder abrir. Obviamente también tiene sus restricciones para algunas personas, o sea, tú puedes restringir a qué persona le vas a enviar y a qué persona no, si es privada o es pública, etcétera. También tiene sus niveles de seguridad. Power BI es con licencia. O sea, puedes desarrollar los dashboards, pero al momento de compartir tu informe mediante un link para que lo puedan ver otras personas, necesitas una licencia. ¿De acuerdo? Yo les voy a obsequiar un libro, se lo voy a pasar a Fernando, o por acá, no sé, tú me dirás, Fernando, si lo comparto por acá el libro para obsequiarles a todos. Sí, Un profe, libro de... porfa. Ah, listo, excelente. Entonces, un libro de mi autoría para que más o menos vean el mundo de Power BI, cómo funciona. Ahí están las funciones DAX. Ahorita les voy a pasar. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es un informe en Excel. Entonces, esto es Excel. Entonces, imagínense, ¿no? Acá ustedes pueden ver un ranking de vendedores. ¿Qué vendedor vendió más, por ejemplo? Entonces, ustedes se dan cuenta que en primera, Jorge Linares vendió más, 150 ventas. Puedo ver en qué mes, puedo seleccionar febrero y puedo saber en este mes quién vendió más, en este mes de marzo también quién vendió más y así sucesivamente. Puedo ir viendo, ¿no? Acá no hay datos en mayo, pues, ¿no? Listo. Y acá en estas tablas dinámicas, que viene a ser con mapa de calores para saber qué asesor vendió más, ¿no? Por ejemplo, en esta vista de portátiles por asesor, podemos ver que Jorge Linares en portátiles y en televisores la rompe, ¿no? Vende más. Podemos ver una Laura Ramírez que tiene problemas en tablets y en ¿cómo se llama? Y en neveras, ¿no? Y en total podemos ver que los dos que venden más son Carlos Gómez y Jorge Linares en esta vista. Podemos ver de manera general que se vende más el tema de portátiles y se vende menos microondas y tablets. Y así puedo comenzar a ver, ¿no? Diferentes vistas y a sacar información. Esto es información. Esto que ustedes están viendo es el análisis descriptivo. Me describe lo que está pasando. Pero antes de entrar a los análisis, quiero que ustedes vean algo. Esto lo saqué de aquí, de esta base.
Muchachos, ¿ustedes me podrían decir a primera vista quién vende más con esta base? No, no lo podrían saber. Porque para saberlo tendrían que seleccionar vendedor, el total, apuntar en un ladito cuánto vende y así ir sumando. No podemos, esta es la fuente donde están los datos desordenados, donde están los datos que no puedo analizarlos porque no hay patrones. Estos datos los convierto en información para poder encontrar patrones. Entonces, esta es una analítica descriptiva. Cuando hablamos de una analítica diagnóstica, hablamos, por ejemplo, ¿por qué Laura Ramírez vendió menos tablets? Estoy preguntando el por qué sucedió eso. ¿Por qué en electrónica se vende menos? ¿Por qué en Bogotá Andrés Moreno vende menos y por qué Tatiana en Barranquilla vende menos? ¿Por qué en el centro Andrés vende menos, en Oriente se vende menos? ¿Por qué? ¿Y por qué finalmente en centro y norte las ventas son bajas? Estoy preguntándome por qué. Esa es la diagnóstica, ¿no? La predictiva tendría que ya coger todos estos datos y comenzar a hacer una proyección, una regresión lineal y sacar, ¿no? Entonces, esto se hace en Excel. Está simpático, sirve porque puedo gestionarlo inclusive por diferentes ciudades, puedo meterle más incluso filtros y ya me dice algo. ¿Puedo tomar decisiones con esto? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Ahora, en Power BI también tenemos vistas como esta, ¿no? En la que aquí yo puedo ver, por ejemplo, si subo aquí una vista que está por meses, quiero saber de repente en 2023 cómo se comportó y podemos ver que en 2023 el que tiene mayor cantidad de ventas es el mes de noviembre, por ejemplo. Y efectivamente con una relación precio y cantidad, efectivamente en el mes de noviembre hubo más ingresos, $46,000. El que le sigue es el mes de octubre, con $31,000, 546 ventas. El quien le sigue después de eso es $27,000 en diciembre, 512 ventas. Pero en septiembre, por ejemplo, hubo 97 ventas que generaron $5,000 nada más. Entonces habrá que preguntar por qué, qué pasó, ¿no? Y si queremos preguntar qué pasó, podemos ir un mes hacia un nivel hacia abajo y podemos colocar aquí en septiembre qué pasó. Ah, es que en septiembre solamente hubo un día de gestión. En octubre sí hubo varios días de gestión, en diciembre, en noviembre también y en diciembre también. Entonces acá ya viene el por qué pasó que haya habido menos ventas, porque solamente vendieron un día. ¿Listo? Entonces subamos un poquito para ver los meses. Ahora vamos al 2024 y podemos ver, ¿no? El mes que más se vendió fue el mes de marzo con, acá está por día, subámoslos uno, listo. Acá se vendió en el mes de marzo 534 unidades y se generó $40,000. Ya te das cuenta cómo podemos ver. Ah, ¿y por qué en enero se generó menos? No hay problema. Seleccionamos el mes de enero y bajamos un nivel para ver los días. Ah, efectivamente, ¿por qué solamente vendieron un día? Entonces ahí estamos analizando el por qué pasó todo esto. Entonces, esto está en Power BI, bastante, también es un análisis descriptivo. Como les digo, para poder mostrar estos datos, yo tendría que tener una cuenta con licencia para poderles enviar esto a cada uno de ustedes y que ustedes lo vean en su computadora, en su celular, ¿no? Luego tenemos el siguiente que es Looker Studio. Este es Looker Studio, también tiene una muy buena vista. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente el mes de julio, lo selecciono y todo se mueve hacia el mes de julio, ¿no? O quiero el mes de agosto, lo selecciono y se mueve todo el mes de agosto. Entonces acá tenemos un gráfico de una tabla con un mapa de calor, donde podemos ver que en la línea 3 se hacen más papas fritas, ¿no? Porque, ¿no? Entre línea 2 y línea 3 se hacen más papas fritas.
y en línea 1 no se hacen. Entonces acá podemos tomar decisiones, podemos ver las cantidades. Y lo mejor de todo, muchachos, que esto ustedes lo pueden ver y lo pueden ver en sus computadoras, porque les voy a compartir el link. Acá está el link, voy a ver qué permisos tiene. Ahí demora un poquito. Está oculto, por este momento lo voy a poner en público solamente para que ustedes lo puedan ver en este momento nada más. Lo voy a guardar. Voy a obtener enlace. Esto ya está como público. Le damos copiar enlace. Y ahora sí se los voy a mandar ahí por el chat. Ábranlo y van a ver que van a poder ver este informe en sus computadores o en su celular. Les doy un tiempo para que lo abran. Mientras que voy abriendo el obsequio que les voy a dar a continuación. Mientras van abriendo, confirman ahí en el chat si ya lo abrieron, por favor. Ah, listo. Entonces pueden interactuar con él, pueden interactuar con el informe. Listo, les voy a obsequiar este glosario de funciones DAX. Acá hay un poco de lo que se ve en Power BI. Para los que estén interesados, se los obsequio. Se los voy a mandar ahí por el chat también. Bien, entonces, mientras les voy pasando, ¿cuál es la ruta si tú quieres aprender analítica de datos? Profe, yo quiero de repente entrar a este mundo, ¿no? Quiero saber cómo se hace. Bueno, te voy a recomendar. Primero, la ruta es que aprendas Excel. Básico, básico es que aprendas Excel. No necesariamente a saberte todas las funciones, todas las fórmulas, no necesariamente eso, sino que tú puedas entender cómo funcionan los datos. Puedas entender qué es una fila, qué es una columna, qué son datos duplicados, qué es un registro, qué es un campo, qué es una función, qué es una fórmula, cómo puedo hacer operaciones con datos, lo más básico. Luego de eso, le vas a aplicar Power Query y Power Pivot, que viene junto con Excel. ¿Listo? Y luego de eso, tú puedes aplicar ya si quieres Power BI o Looker Studio.